Hola, hola, bienvenidos a una nueva inmunoaventura. Hoy estoy yo sola para ustedes y tengo mucha información y muchos datitos que tengo en mente que quiero contarles. Bueno, en mi consulta, cuando me llegan los pacientes, suelen ocurrir muchos datitos o como errores comunes que cometen los pacientes o que cometen los papás a la hora de llegar a una consulta y a la hora del seguimiento. Es un montón de cosas que yo dije voy a aprovechar esto para un episodio de Inmunoaventuras. Y, uno, lo primero que pasa, es muy común que lleguen los papás a veces referidos por su pediatra porque el pediatra les dijo que el niño es alérgico, pero a veces pasa que ni siquiera están muy seguros de cuáles son los síntomas que tiene el niño. Increíble. O por qué el pediatra los mandó. A veces los pediatras mandan pruebas de IgE, que es la prueba de IgE general, y directamente deciden mandar al niño a la consulta de alergología y realmente el niño no tiene ningún síntoma. Entonces, yo tengo que a veces indagar y a veces resulta que simplemente era la prueba de IgE alta y la prueba de IgE alta no es un criterio para hacer una consulta en alergología. Pero bueno, se hacen las investigaciones o los estudios. Otra cosa que pasa mucho es que hay muchos cuidadores involucrados con el cuidado del niño y a veces es que si la abuela o la nana o la mamá, pero entonces al día de la consulta resulta que mandan a la tía o mandan al papá. Y el papá a veces no siempre está, digo no siempre, porque hay papás que están muy chispas con la enfermedad del niño y con los medicamentos y con los síntomas, que los felicito, pero hay muchos papás que a veces no saben nada del niño y eso es muy importante que tengan clarito qué es lo que tiene el niño, qué síntomas tiene el niño. No solamente lo que a veces pasa que pues el familiar llega diciendo muy seguro que el niño tiene una alergia y a veces no es realmente una alergia. Entonces es mejor que lleguen a la consulta con el síntoma que ellos ven que tiene el niño, que si tiene un brote en la piel. No, lo que pasa es que llego porque es que el niño tiene una alergia. A ver, entonces yo tengo que preguntar, a ver, ¿qué es lo que para usted es una alergia? Y cuando voy a ver, pues si es un brote, muchas veces hay brotes que no son alérgicos, no pican, sobre todo los brotes que no dan picazón, ya es el primer signo de que esto muy probablemente no sea alergia. Entre otras cositas, si son brotes que tienen ya mucho tiempo, si son brotes, incluso a veces me pasa también, otra cosa que pasa muy comúnmente es que la gente piensa que somos dermatólogos o no saben la diferencia entre dermatología y alergología. Y está bien, no tienen por qué saberlo. Pero para eso es que a veces debemos reforzar un poquito lo que es la medicina, el médico general, tener una medicina de cabecera, porque el médico de cabecera te debe orientar si tienes un síntoma, o el pediatra de cabecera te indica, médico general o médico de cabecera me refiero pues en caso de que sean pacientes adultos, y médico pediatra de cabecera en caso de que sean niños que van al pediatra. Esos niños deben tener un pediatra que les diga, ok, lo que el niño tiene, yo considero que esto debe ir para dermatología, o yo considero que este niño debe ser evaluado por un alergólogo, o incluso puede que la condición sea resuelta por el pediatra básico, generalmente. Nosotros en realidad muchas veces los alergólogos también tenemos entrenamientos en dermatología y podemos resolver problemas. Sin embargo, a veces hay cosas que sí tenemos que diferir. También pasa muy frecuentemente que no se saben los medicamentos que el niño está usando. Que si la botellita de color verde, que si la bombita de color celeste, que si la bombita de chocolate. Este es un problema que nunca acaba. Yo no sé cómo hacer para que lleguen con todo. Yo me pongo contenta cuando me llega la mamá que le toma la foto al medicamento o que trae la bombita. Yo les doy, que si pudiera les doy un abrazo porque eso me ayuda tanto, pero increíble que no sepan el nombre del medicamento. No es increíble, es entendible, pero pues que no lo lleven, ¿por qué? Porque es importante, porque puede ser que el medicamento cause un efecto adverso alérgico y que realmente la alergia que tienes por el medicamento. A veces no me dicen medicamentos porque piensan que no es relevante, pero todo lo que el niño esté usando, tomando, es importante. A veces no se les ocurre decirme que toman un medicamento para las convulsiones, entonces tengo que preguntarlo. O sea, nosotros tenemos como médicos que preguntar todo,
Pero también nos ayuda mucho si ustedes también, los papás, nos dicen todo lo que se les ocurra, hasta lo que tú pienses, lo mínimo, las cosas que tú tal vez piensas como papá que no son relevantes. No importa, dilo. Porque si tú crees que aunque tú crees que no es relevante, puede ser relevante para nosotros como médicos a la hora de tomar decisiones. Los nombres de las bombitas, la foto de la bombita, también es importante no solamente el nombre del medicamento, sino cómo lo está usando. Porque si la bombita la está usando nada más una vez al día, puede ser que le podamos aumentar la dosis en lugar de cambiarle el medicamento, si es que el niño está consultando porque los síntomas no mejoran, o puede ser que necesita otra marca de otro nombre de otro medicamento, pues no marca, más bien otro medicamento dentro del grupo de las bombitas. Entonces, ¿cuántas veces al día lo está usando y cómo está usando la bombita? Siempre lo pregunto. Entonces, cuando el niño viene con el papá, que no es el que le pone la bombita, entonces quedamos en nada, pues. Entonces, eso también ayuda mucho. A veces me ha tocado que el papá tiene que llamar a la mamá o a la nana o a la abuela por teléfono para que le diga las cosas que hacen falta para mí en las preguntas. Otro error muy común que pasa en los temas de los brotes en la piel. Por favor, tómenle foto al brote. Si el niño no lo tiene el día de la consulta, claro, obviamente si el niño está con el brote el día de la consulta, perfecto, es lo mejor, el examen físico inmediato es lo mejor, pero si no tiene el brote en el momento, pero el brote pasó hace 2 semanas y quieres saber por qué, necesito ver el brote, porque no todos los brotes son iguales y no todos los brotes se manejan igual, no todos los brotes son causados por una alergia, entonces, por favor, tómenle foto al brote en la medida de lo posible. Si no tienes cámara, no sé qué va a hacer, pide una cámara prestada de un celular, pero tómenle foto al brote. Otro error común es que el niño se brotó porque cuando estaba con la nana, pero la mamá cuando llegó, pues la mamá no va generalmente a saber qué es lo que necesita saber del brote, pero a la hora de la consulta yo necesito hablar con la nana para que me diga qué es lo que estaba pasando cuando el niño se brotó, o con la abuela o con la persona que estaba ahí, porque los datos importantes que nosotros queremos saber a la hora de que un niño tenga, en el momento que un niño tiene un brote, son pues a qué hora ocurrió, que si el niño tenía algo en el estómago en el momento del brote, me refiero que si el niño estaba recién levantado y ya habían pasado más de 3 horas de la última comida, es muy poco probable que tenga asociación con algún alimento, es casi nulo. Que si el niño estaba durmiendo y se levantó con el brote, si estaba en el sofá en el momento que empezó el brote, si estaba comiendo en el momento que se brotó, si estaba jugando en el patio, qué estaba haciendo el niño en el momento que tuvo el brote, es sumamente importante. Me pasa muy comúnmente que nadie se acuerda qué es lo que estaba haciendo el niño. Y si es un bebé chiquito que no habla o que no se comunica bien, entonces es más difícil. Claro, ya cuando son niños más grandecitos, ellos mismos te dicen, yo estaba viendo televisión, estaba en el sofá, y a veces el sofá está lleno de ácaros y se brota por eso, o estaba en la cama y a veces en la cama está también lleno de ácaros, o a veces estos sofás o sillones están llenos de comida que se regó, eso también puede pasar, que si comen en el cuarto, que si comen en el sillón. Entonces todas esas cositas, pues a veces no tienen esa información y las personas a veces creen que llegan y es como una prueba de alergia a todo lo que existe debajo del sol. Como decía una colega, la gente quiere que le hagamos prueba de alergia a everything under the sun, todo lo que está debajo del sol. No se puede, no es tan sencillo, entonces a veces terminamos sin saber. Cuando comen algún alimento, es importante saber todo lo que el niño comió, por lo menos 2 horas antes del brote. Eso también me pasa mucho que no lo saben. Hay algunos alimentos que pueden causar brotes tardíos, pero son bien brotes raros que causan anafilaxia por la ingesta de unas carnes que tienen ciertas características. Entonces eso ya son casos aislados, que por lo menos aquí en Panamá no se han visto muchos casos de estos brotes que son por alergia tardía. Pero entonces es importante que tengan todo anotado. La hora del brote, qué estaba haciendo el niño en el brote, en el momento que se brotó, dónde estaba el niño cuando se brotó,
también si el niño estaba tomando algún medicamento durante el día que se brotó y cuánto tiempo después de haber tomado el medicamento el niño se brotó. Es sumamente importante porque si el niño ha tomado algún AINES, llámese diclofenaco, ibuprofeno, entre otros, incluso hasta el acetaminofén puede causar alergia. Entonces, estos casos hay que también tomarlo en cuenta. Me pasa bastante que llegan con una historia que se tomaron un medicamento, pero nadie sabe que tenía el medicamento, no, que era un frasquito no sé cómo. Entonces, la gente piensa, digo yo, pues que será que piensan que yo puedo hacer como un panel de todos los medicamentos. No, todos los medicamentos tienen moléculas distintas y maneras distintas de confirmar si es alergia o no, y muchos de estos requieren de una prueba de reto, de darle el medicamento y ver qué le pasa al niño, y pues no queremos que el niño se brote, a menos que sea una cosa, eso se reserva para casos muy especiales en donde el medicamento es sumamente importante, y la penicilina es uno de estos. Entonces es como hacer un doble trabajo. Los AINES, sobre todo, es muy importante. Otra cosa también importante es si es una niña que está ya en la menarca o en la menstruación. Si está con la menstruación, eso también aumenta los riesgos de que tenga una reacción alérgica. Si está enfermo, si está pasando por algún estado de estrés, que el cuerpo está en estrés cuando hay una infección. Entonces, eso también hace que el cuerpo reaccione distinto a los alergenos. Entonces, básicamente, contar cuando ocurre una reacción, todos los eventos alrededor del episodio son sumamente importantes y deben ser mencionados. Muchas veces toman decisiones de dejar de darle algún alimento porque piensan que si comió el alimento el día anterior, se comió un puerco o se comió una carne o se comió un chiwi y al día siguiente amaneció brotado, pues hay muchos otros factores, muchas otras cosas que pasaron en esas 8 horas y pues no es suficiente como para decir que es alérgico a eso, pero pues, y sobre todo cuando son reacciones tardías no tenemos todas las pruebas disponibles para evaluarlo. Y en estas reacciones tardías tenemos unas pruebas incluso que hay que mandar a Estados Unidos para estas pruebas tardías, estas reacciones tardías, y no las tenemos aquí en Panamá. Entonces es importante también hacer pues anotar todo lo que ocurra alrededor del momento del brote. Otra cosa sumamente importante, no las estoy contando porque voy así como fluyendo, ¿no? Pero sé que, espero que las estén anotando ahí en casa. ¿Qué medicamento le dieron al niño para que el cuadro resolviera si resolvió en el momento? Que llevaron al niño a urgencias y nadie sabe qué le pusieron en urgencias. Como pacientes, como papás, ustedes tienen derecho a preguntar qué medicamentos le ponen al niño en urgencia, porque la gente no se les ocurre preguntar, pero tienen derecho a saber. Sea en un hospital institucional o sea a nivel privado, tienen derecho a saber. Entonces, eso me ayuda a mí también a entender qué fue lo que ocurrió, porque si le colocaron adrenalina, por ejemplo, estamos hablando de anafilaxia y yo no puedo hacer una prueba de alergia después de un episodio de anafilaxia, por lo menos hasta que hayan pasado 30 días del episodio, porque la respuesta alérgica no va a ser la misma, entonces puede ser un falso negativo. Si le pusieron un antihistamínico, tengo que esperar una semana, no pasa nada, pero es importante saber qué medicamento le pusieron en el cuarto de urgencias. O si también le diste un medicamento en casa, saber qué medicamento le dieron en la casa para que los síntomas resolvieran. Si decidiste utilizar algo en casa, si tenías algo disponible en casa. Se recomienda que si hay una reacción que se sospecha que es alérgica, en casa, si tienes disponibilidad de un antihistamínico, sí considero que se debe ofrecerle, debe saber más o menos con su pediatra a conversar sobre cuál sería la dosis adecuada en caso de que haya una reacción y tenerlo a mano, y apenas se la dan, ir a urgencias para que el niño lo evalúen, no solo quedarse en casa, porque muchas veces pasa que se quedan en casa y no lo manejan como debe ser y se quedan con eso. Sí, entonces otra cosa muy importante que es parte crucial del manejo de un paciente es la historia familiar. Si en la familia hay alguien que es alérgico, es sumamente importante mencionarlo. Entonces muchas veces
Les pregunto si la mamá es alérgica, si la mamá está ahí, pues la mamá me contesta, pero la mamá no sabe si el papá es alérgico, la mamá no sabe si los abuelos son alérgicos. Esas líneas de consanguinidad son las que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y no lo saben. Entonces, hacer esas preguntas nos ayuda mucho a entender, porque estos sí son altamente hereditarios. El componente hereditario es bien importante en las alergias en general. Entonces, eso también es importante. Si el niño ha estado usando un medicamento, no solamente importante saber que lo está usando, sino también importante saber cuánto tiempo tiene de estar usando el medicamento. Muchas veces no saben hace cuánto tiempo le mandaron el medicamento, porque vienen como con otro familiar. Creo que básicamente entre los familiares que están en el cuidado del niño, que se comuniquen entre ellos con todo lo que sea con respecto al niño. Cuando pregunto sobre alguna condición que el niño sufre, si el niño sufre de alguna enfermedad o padece de alguna enfermedad, porque sufre, no me gusta mucho decir la palabra sufre, pero que padece de alguna enfermedad, muchas veces no me dicen algunas enfermedades, entonces tengo que indagar un poquito, sobre todo cuando son temas neurológicos, que si tienen algún tema de trastorno dentro del espectro autista. A veces lo veo en el niño, pero no me lo mencionan porque tal vez piensan que no es una enfermedad que vale la pena mencionar, o no sé por qué no lo dicen. Eso también es importante decirlo. Cuando se trata de niños que tienen algún tema neurológico, yo siempre recalco mucho que el uso de los antihistamínicos que penetran la barrera hematoencefálica de primera generación, en general en ningún niño debe usarlo, para nada. Ningún niño debería usarlo, pero sobre todo a estos niños en particular le tengo como más recelo en cuanto a utilizar estos medicamentos que penetran la barrera hematoencefálica. Me refiero a la barrera hematoencefálica, pues que entran al sistema nervioso central, al cerebro, la médula y todo eso, y pueden generar algunas alteraciones a ese nivel. Entonces, por eso es importante que me mencionen esa enfermedad también. Si el niño ha estado hospitalizado, eso también es importante mencionarlo, aunque no haya sido hospitalizado por algo alérgico, lo que sea que haya tenido el niño, es importante que me lo mencione. Otra cosa también que siempre cuando pregunto sobre los síntomas que tiene el niño, la congestión nasal, sobre todo en estos niños que tienen rinitis alérgica, que es bastante común. Si el niño tiene congestión nasal, muchas personas confunden, me he dado cuenta que confunden la congestión nasal con la congestión pulmonar. Entonces a veces yo hablo de congestión y me están hablando de los pulmones. La congestión nasal es una cosa y los pulmones pueden tener broncoespasmo. La congestión pulmonar es una cosa que el papá realmente no puede decir que el niño tiene congestión pulmonar solamente por tener tos. No sé si me explico. O sea, cuando el niño está con tos, la tos puede ser una consecuencia de hiperactividad bronquial, de broncoespasmo, puede ser una consecuencia de una neumonía, puede ser consecuencia de muchas cosas, de goteo posnasal, pero congestión pulmonar ya es algo que va más allá. Que congestión pulmonar no es algo que un familiar o un papá de un niño o un cuidador puede decirme que tiene el niño. Entonces, cuando me he dado cuenta de eso, porque cuando dicen que el niño está tosiendo, se refieren a congestión. El niño está congestionado. Yo dije, congestionado, así como con la nariz tapada. No, que está así como con dificultad respiratoria. No, eso es otra cosa. Eso ya, tu dificultad respiratoria es una cosa, congestión pulmonar son otros 500 pesos. Entonces, los síntomas de la nariz son importantes y también los de los ojos. Los ojitos también se ven afectados cuando tienen un niño rinitis y rinoconjuntivitis alérgica. En fin, pues básicamente es importante tener toda la información recabada si es posible, porque esto es un trabajo en equipo. Yo pienso que yo trabajo en equipo con el familiar, con el papá y con el niño. Cuando el niño puede comunicarse conmigo, también trabajan conmigo. Que a veces me ha pasado que el niño, la mamá dice una cosa y el niño contribuye también. O sea, el niño dice, no, mamá, ese día no sé qué. La mamá dice, no, que él no comió tal cosa. No, la mamá, no, sí, mira, mi abuela me dio maní ese día, por ejemplo. Entonces el niño también contribuye en la historia clínica. Así que, y eso me encanta. También tuve un niño que me dijo que estuvo
que tuvo una reacción, tuvo como un episodio de asma en la casa del papá del cuidador, los papás estaban separados y pues el niño ese día de la entrevista nos dimos cuenta que el día que el niño se complicó, estaban pintando en la casa del papá y el niño no le había dicho eso a la mamá. Y bueno, eso fue algo que surgió de la conversación en la consulta, es algo que la mamá pudo haber, o se lo pudieron haber comunicado entre ellos, pero pues el niño contribuyó y así, eso me encanta. Así que nada, pues espero que estos datitos, que son para mí como tips para que puedan tener una idea de qué es lo que es importante para nosotros como médicos saber, y todavía podemos hablar por rato, por ahí voy a sacar un par de episodios más de tips para que vengan preparados a la consulta. Y ojo, esto no es como un examen de que quiero que ustedes sean médicos como familiares o como papás, no, para nada, pero me gusta que aprendan y que sepan lo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo las cosas así como a lo loco, ¿no? Estamos todo como basado en la evidencia, basado en la experiencia también. Y bueno, los quiero mucho, un saludo, nos vemos en una inmunoaventura próxima.